Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al curso nacional de actualización de manejo de la vía aérea difícil. El día de hoy tenemos como ponente al doctor José Casiano López, especialista en neurología, tiene posgrado en cuidados intensivos y también es docente universitario. Muy buenas tardes, doctor. Cuando usted guste. Perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en esta ocasión me ha tocado desarrollar el tema de manejo de la vía aérea difícil. Vamos a hacer una breve introducción. En un momento voy a compartir mi carpeta. Ok, correcto. ¿Se ve las diapositivas? ¿Se están viendo? Sí se ve, doctor. Comenzaremos con el desarrollo del tema. El manejo de la vía aérea es un tema importante, tanto en el abordaje de urgencias, emergencias, como en circunstancias y ámbitos de unidades de cuidados críticos, intermedios, entre otros, ¿no? El manejo de la vía aérea es elemental y para eso hay que recapitular sobre algunos temas específicos, dentro de los cuales revisaremos algunas indicaciones generales sobre la intubación y los tipos de intubación. Eh, bueno, a manera de introducción, diremos de que la vía aérea difícil es aquella situación clínica en la que un médico con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación del paciente, ¿no? Con una mascarilla facial convencional, o bien exista una dificultad para la intubación traqueal, o incluso en ambos escenarios, ¿no? Que se puede presentar con mayor frecuencia en pacientes en urgencias en comparación a unidades críticas, ¿no? Una intubación difícil no anticipada es una emergencia médica, que si no es tratada de forma rápida y adecuada puede generar graves secuelas o llevar al paciente a complicaciones tan severas como el deceso, ¿no? Dentro de lo cual, como le comentaba, es necesario recapitular eh, algunas indicaciones básicas para la intubación orotraqueal, dentro de las cuales pues la inadecuada ventilación es uno de los grandes pilares e indicaciones, pero no una inadecuada ventilación cualquiera, sino una inadecuada ventilación en cuanto a lo que se refiere a un escenario en el cual el paciente, digamos que pasa por estados de hipoxemia, llegando incluso a estados de insuficiencia respiratoria en la que, a pesar de la administración exógena de oxígeno, existe una mala mecánica ventilatoria, que es el término que usan los emergenciólogos e intensivistas para describir este escenario específico, ¿no? Una inadecuada mecánica ventilatoria en donde hay una fatiga muscular de los músculos de la respiración, una sinergia de la musculatura torácica, lo que nos va a llevar inexorablemente a este punto. Otro escenario es un escenario de apnea, ¿no? Se define el apnea como, conceptualmente como el signo caracterizado por la interrupción de la respiración, ¿no? Sin embargo, operativamente se define como un cese de la respiración, habitualmente definido como en promedio 10 segundos. Sin embargo, en algunas guías se extiende incluso hasta 15 y 20 segundos dependiendo de la correlación con un compliance inadecuado y una baja en los parámetros de ventilación, tanto en la oximetría de pulso como en parámetros más complejos de ventilación. Digamos que las características de esta dificultad pueden dividirse en subtipos. ¿Alguien preguntó algo? ¿Ah, no? Okay. Bueno, tenemos subtipos, ¿no? Subtipos en cuanto a la dificultad para eh, identificar el escenario específico de apnea, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el apnea obstructiva, que está determinada por un esfuerzo respiratorio generado por la ausencia de una respiración. ¿Sí? En todo caso, hay una apnea que se produce por un esfuerzo respiratorio generado por una ausencia de respiración, en donde en la vía aérea hay un proceso obstructivo en alguno de los puntos
lo que genera este ítem específico. En cuanto a la apnea central, producido debido a lesiones a nivel del sistema nervioso central, centros respiratorios, entre otros, ¿no? Y una falla respiratoria mixta, dando una combinación de ambos tipos de apnea, ¿no? En este caso, el criterio para las apneas prolongadas que precipitan una inestabilidad hemodinámica es a lo que se refiere este punto. Otro ítem para, digamos, la intubación orotraqueal es el estado neurológico, caracterizado clásicamente por un score de Glasgow menor o igual a 8 puntos. Recordemos que es un ítem clásico y siempre hay que estar de acuerdo y atentos para poder ofrecer al paciente lo que se llama neuroprotección. Entonces, atentos con el Glasgow. Otro, por ejemplo, ítem es el trauma maxilofacial severo, ¿no? Dentro de los cuales recordemos de que pues hay grados de trauma maxilofacial, ¿no? Según la escala de Lefort, vamos a tener traumas maxilofaciales que comprometen o no comprometen la vía aérea. Sin embargo, es importante recordar que el tipo 1 es el tipo horizontal, que va desde el septum nasal hasta los ápices dentarios, y pues por lo general solamente interrumpe la vía aérea nasal, ¿no? En cuanto al Lefort 2 y 3, ya son las disyunciones craneofaciales, en donde pues va a haber una mayor irrupción de la vía aérea. Entonces, recordemos siempre un trauma maxilofacial severo. Riesgo de obstrucción de la vía aérea por un hematoma en el cuello es una de las indicaciones para intubación orotraqueal de urgencia. Sin embargo, también recordemos de que cualquier proceso de un absceso periamigdaliano, cualquier proceso compresivo que llegue a obstruir la vía aérea es una indicación relativa para intubación orotraqueal de urgencia o ya programada, ¿no? Y una frecuencia respiratoria baja, ¿no? Como decíamos, episodios de apnea, ¿no? Menor de a 8 o mayor de 30. ¿Por qué mayor de 30? Porque, por ejemplo, si tenemos patrones de respiración con hiperventilación y respiración, por ejemplo, muy superficial, no es una respiración adecuada, no va a haber una adecuada ventilación, no va a haber un adecuado proceso de hematosis, ¿sí? Entonces, es una indicación para un manejo de intubación orotraqueal y ventilación mecánica. ¿Cuáles son las ventajas de eso, no? Aísla de la vía aérea, permite una ventilación con el 100% de oxígeno, permite la ventilación con el 100% de oxígeno, y esto es importante porque con este hecho podemos manejar de forma precisamente un ventilador mecánico los parámetros tanto de volumen como presión, entre otros, ¿no? Entonces, es un punto fuerte, ¿no? El otro punto es que previene la broncoaspiración, ¿no? Facilita la succión traqueal profunda por acumulación de secreciones de diversa índole, ¿no? Ya sean secreciones bronquiales, por sangrado, aspiración gástrica, entre otros. Bueno, facilita la succión traqueal profunda, como decíamos, previene la insuflación gástrica, provee una ruta adicional para la administración de medicamentos, por ejemplo, anestésicos inhalatorios, ¿no? Provee el control para ventilación a presión positiva, que son parámetros de ventilación, ¿no? Entonces, aún como preámbulo para la secuencia de intubación rápida, diremos que la secuencia de intubación es un proceso utilizado para asegurar la vía aérea de los pacientes con un riesgo elevado de broncoaspiración y regurgitación, mediante la colocación de un tubo endotraqueal, bueno, en salas de urgencias, emergencias, operaciones, UCIs del mundo, ¿no? Entonces tenemos la regla de las 7 P's: preparación, preoxigenación, pretratamiento o premedicación, uso de paralizantes y sedación, posición y protección, pase del tubo, y bueno, después postintubatorio, ¿no? El cuidado postintubatorio, cuidados de extubado, entre otros. En el primer ítem de preparación, bueno, vamos a contar previamente con un equipo completo, ¿no? Recordemos que si no estamos con todo lo que vamos a necesitar en el momento del procedimiento, vamos a estar un poquito en problemas al momento de la intubación difícil, sobre todo, ¿no?
evaluar la presencia de la vía aérea difícil es elemental, identificarla, tanto con las diversas características que vamos a describir en un momento, y planes alternativos. ¿Qué alternativas a la intubación convencional tenemos? También vamos a revisar, ¿no? Recordamos nuestras hojas, la hoja de Macintosh, que es la curva, y la hoja o rama recta de Jackson, Wisconsin, que es, bueno, una que se usa, por ejemplo, en pilotis flácidas o en pacientes pediátricos, y que tengan algunas características anatómicas especiales, ¿no? Aquí, esta es una foto del Williams, aquí, de todas maneras, digamos que tenemos algunas estructuras básicas, ¿no? Tenemos la vallécula, la epiglotis, el tubérculo, el epiglotis, las cuerdas vocales, que son las primeras que debemos identificar, y todas las estructuras adyacentes a las cuales podríamos dañar si es que tuviéramos una mala técnica y con las que hay que tener ciertos reparos anatómicos al momento de la intubación. Esta es la escala de Lemon Airway Assessment Method. Básicamente tiene 5 ítems, dentro de los cuales la L significa localizar. Localizar o look externally, es decir, cómo se ve externamente, ¿no? Si hay un trauma facial, si hay excesivo vello facial, que nos va a dificultar la intubación, si el mentón es pequeño, si el cuello es ancho, si la lengua es larga, entre otras características anatómicas, ¿no? Luego, la evaluación. Y en cuanto a la evaluación, hay la regla del 3-3-2, ¿no? Dentro de los cuales debemos tener una distancia de 3 dedos de distancia entre los incisivos superiores e inferiores, 3 dedos de distancia mentoidea, ¿sí? Y 2 dedos de distancia entre el cartílago tiroides y el suelo de la boca. Otro ítem que debemos tener en cuenta es el score de Malampati, ¿no? El score más de 3 hay que tenerlo en cuenta porque va a ser una mayor o igual a 3 porque va a ser una intubación un poco difícil, ¿no? Un score típico de anestesiología. La obstrucción por presencia de una condición de epiglotis anómala, abscesos periamigdalianos, traumas, tumoraciones del cuello, pacientes muy obesos, entre otros, ¿no? Y es importante el último ítem, el neck, cuello, la movilidad del cuello. Un cuello corto, algún proceso de artrosis, cuello que pida una buena movilización del cuello, ¿no? Entonces, la score de Malampati, no se olviden, la clase 1, el tipo 1, el primer ítem, hay una visibilidad del paladar blando, úvula y capilares italianos. En la clase 2 hay una visibilidad de paladar blando y úvula, ¿correcto? En el 3 y el 4 son los que son un poco más complicados, como habíamos revisado, ¿no? Una visibilidad del paladar blando en la base de la úvula, que se hace un poco más difícil la localización de todas las estructuras y reparos anatómicos que necesitamos para la intubación. Y el clase 4 hay una imposibilidad para ver el paladar, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el score de Malampati es muy visual, sin embargo, tiene algunos reparos. Y es que, por ejemplo, no considera la movilidad del cuello del paciente, lo cual limita un poco, ¿no? El que sea el score ideal, ¿no? No considera el tamaño del espacio mandibular. Y hay una variabilidad observador en función de la experiencia de cada uno, ¿no? Otro ítem que debemos revisar es el ítem de la preoxigenación, ¿sí? No olvidemos de que se prefieren en general como regla 5 minutos de respiraciones normales con 100% de oxígeno o 8 respiraciones profundas, ¿sí? Que pues van a asegurarnos de cierta forma tener una base de oxígeno adecuada para poder iniciar el proceso de intubación. Hay que considerar que si vamos a tener 4 a 10 minutos antes de que baje en promedio el oxígeno de forma definitiva. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Hay que preoxigenar al paciente adecuadamente para después de eso ya intentar la intubación. Intubación orotraqueal, repasemos. Se canaliza al paciente para administrarle sedantes, anestésicos, inductivos, entre otros,
El segundo punto es en el que se utiliza el laringoscopio, se inclina la cabeza, la posición del back, la cabeza hacia atrás, y se induce el laringoscopio, que se introduce con cuidado, y bueno, el cuidado de lacerar una estructura orofaringea, se levanta la epiglotis, que pues se evidencia como un colgajo, el tejido que cubre la laringe, y se introduce en cuanto se pueda avisorar la laringe, el tubo de oro, el tubo orotraqueal, ¿ok? Tercer paso, se infla el balón que forma parte del tubo para que se fije. Y bueno, de esta forma acoplarlo luego al ventilador, o al tambugo, a lo que tengamos a la mano en ese momento. El punto 4, se cubren los ojos para proteger del aire y la resequedad. Y el paciente debe ser colocado de lado o boca abajo, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a tener con el paciente, ¿sí? ¿Por qué cubrir los ojos? Porque recuerde que el paciente va a estar ya inducido posiblemente con alguna medicación, y los ojos abiertos sin una película que lubrique adecuadamente son susceptibles de úlceras corneales, lesiones al movimiento, o por moléculas del ambiente. El otro punto es importante, es la premedicación con un fármaco, en este caso el fentanilo, es un típico medicamento de inducción, de premedicación a estas dosis de 1 a 3 miligramos por kilo. Tiene un efecto importante en cuanto a analgésico, un efecto vagotónico que potencia el uso de otros anestésicos como propofol, ¿sí? Hay en algunas ocasiones la necesidad de asociar algún otro medicamento como la atropina, eh, y bueno, debemos ver si es que es una de las opciones que tenemos por las características del paciente. Otra medicación que podríamos usar es el remifentanilo, estas dosis, y similares características, es un poco más escaso en el mercado. Otro es el esmolol, no se usa con frecuencia, pero es una alternativa. Hay medicamentos que también pueden ir en cuanto a premedicación, ¿no? Como anestésicos, por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? La lidocaína, por ejemplo, a 1,5 miligramos por kilo, es un anestésico central utilizado en el protocolo de TEC, traumatismo encefalocraneano moderado severo, generalmente se asocia con fentanilo, ¿no? Que es lo típico. La atropina, utilizada para disminuir los efectos vagotónicos de en la laringoscopía en niños y adultos, y bueno, asociado habitualmente al propofol también, ¿sí? Eh, Bueno, ese es en cuanto a ese punto, ¿no? En cuanto a otro punto, la parálisis con inducción, tenemos algunos medicamentos, clásicamente midazolam, en infusión, y, al inicio un bolo y luego infusión continua, dependiendo de lo que vayamos a optar. Es una benzodiazepina, el otomidato, el tiopental, que es más usado en algunas unidades de cuidados intensivos más que en trauma shocks y en algunas unidades de urgencias, ¿no? La ketamina y el propofol más de uso en anestesiología. Estas son las dosis respectivas, y este es el inicio del efecto en promedio, ¿no? Hay anestésicos bastante rápidos, ¿no? Como el midazolam, el propofol, el tiopental, y depende muchas veces de la infusión. Recordemos de que ya para este punto, para generar parálisis con inducción, los pacientes ya deberían estar. Un tratamiento joven también para el paciente. Por eso que dicen que tiene que ser un intervencionista. Está por ahí con su micrófono prendido. Ok. Bien, bueno, en todo caso, estos medicamentos tienen algunos efectos sobre la presión arterial, y ya veremos de que hay que tener cuidado porque uno de los efectos post-anestésicos son o la bradicardia sinusal, baja el latido, la frecuencia cardíaca, o la hipotensión residual que puede quedar después de algunos minutos de inducción, ¿no? Entonces, o incluso en el periodo postoperatorio, en otros periodos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
En cuanto a la posición, para hacer hincapié en cuanto a algunas maniobras que debemos conocer, la maniobra de Selig, eh, en cuyo caso vamos a tener una presión en la cricoides para prevenir la regurgitación del contenido gástrico, posicionar al paciente para una laringoscopía óptima, ¿ok? Entonces, digamos que la maniobra de Selig se ejerce una presión sobre el cartílago cricoides y consiste en aplicar una presión determinada llevando hacia atrás el cartílago para oprimir y ocluir la zona del esófago superior, ¿ok? Y de esta forma, pues, se ocluye contra las vértebras cervicales. De esta manera podemos prevenir, y esa es la principal indicación, el contenido en una regurgitación gástrica, una regurgitación del contenido gástrico hacia la faringe, que es el lado por el cual vamos a ventilar a nuestro paciente y que debemos tener cuidado, ¿sí? Esta maniobra ha sido incluida en la secuencia de inducción e intubación rápida y ha persistido como un pilar en el manejo de la regurgitación gástrica clásicamente. Sin embargo, hay algunos estudios actuales que discuten un poco, ¿no? Y abren un poco de la controversia sobre si es que la maniobra realmente incluye la posibilidad de un aspirado bronquial y conducirnos a neumonias aspirativas o otro tipo de situaciones. Entonces, es importante para posicionar al paciente para una laringoscopía óptima, ¿sí? Una maniobra bastante clásica. Ok, continuamos. En cuanto a las maniobras externas, la otra maniobra que deberíamos comentar es la maniobra de Bach. Eh, bueno, digamos que la maniobra de Bach es una técnica comúnmente realizada durante las laringos, en la cual se desplaza un poco, hay un desplazamiento posterior de la laringe mediante la aplicación de una presión sobre el cartílago tiroideo, y esta maniobra se denomina Bach, que en inglés significa hacia atrás. Entonces, es un poquito la tracción del cartílago tiroides hacia atrás que nos permite, pues, de todas maneras, reducir la incidencia de un estadio de Comarc 3 o 4. Recordemos que la clasificación de Comarc es una clasificación para la visualización de la laringoscopía. Tenemos el Malampati, que es visual, ¿no? Nada más, y ya con el laringoscopio, como personal de salud, veremos si es que el estadio de Comarc. Recordemos de que, pues, un estadio de Comarc 1, vamos a visualizar las cuerdas vocales en su totalidad. Es una intubación en teoría muy fácil. Sin embargo, el Comarc 2, las cuerdas se ven un poco parcialmente visibles, ¿sí? Una intubación con cierto grado de dificultad, no imposible. Pero luego tenemos el estadio de Comarc 3 y 4, en cuyo caso solo se observa la epiglotis. Y en el estadio 3, pues, si solo se observa la epiglotis, la interpretación es que la intubación será difícil, ¿no? Va a ser difícil. Por eso es que esta maniobra reduce la incidencia de este tipo de clasificaciones a la laringoscopia, ¿no? Pero solo hasta un 2.1%. ¿Sí? Sin embargo, si nuestro paciente está en ese porcentaje, bienvenido sea. El Comarc 4 ya es un escenario en el donde no es posible la visualización del epiglotis, ¿okay? Bueno, la última maniobra que nos falta recapitular es la maniobra de Burke, ¿sí? Back Up Right Position. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en español, quiere decir de que hay que desplazar la vía aérea hacia atrás, maniobra de back, hacia arriba, ¿sí? El cuello, presionamos un poco hacia arriba, y en algunos casos hacia la derecha. La mayoría somos diestros y nos va a ser mucho más fácil manipular e intubar al paciente. Mediante esta maniobra, digamos que se moviliza de forma externa el cartílago tiroides. Esto mejora la visualización de la glotis, al menos en un grado. Entonces, disminuye la incidencia de Comarc 2, 3 y 4, incluso más que la maniobra de Bach, porque ya es una maniobra un poco más compleja, ¿no? Es lo que deberíamos aplicar, la maniobra de Bach. Esa es la colocación, ¿sí? Siempre en el lado cefálico, siempre anestesiólogo, urgencista, ¿no? Con nuestro laringoscopio, y bueno, con cuidado, evitando lacerar alguna estructura adyacente. Y hoy en día, pues, esto ha,
digamos que se ha revolucionado y ha mejorado porque hay muchos implementos nuevos, ¿no? El MA, el laringoscopio, ¿no? Y otras formas y otras técnicas nuevas van a facilitar un poco la intubación, incluso por personas que no tienen mucha capacidad, ya lo vamos a ir revisando. En cuanto a los cuidados post-intubación, pues hay que tener, una vez que está intubado el paciente, hay que tener cuidado con la aspiración del tubo retrotraqueal, inflar el CAF, tener cuidado con la bradicardia sinusal, como les comentaba, ¿no? Es un estudio 2019 en el que se comparan algunos efectos adversos, ¿no? Por situación orotraqueal. Tenemos por un lado la bradicardia, ¿no? Inmediatamente los puntos son nulos, ¿no? Sin embargo, al minuto, a los 3 minutos, en cuanto a la bradicardia y hipotensión, vemos que se aumenta, tienen un ratio un poco más alto y de todas maneras, y aquí están comparando clonidina con lidocaína y vemos que pues, hay algunos pacientes que van a presentar este efecto adverso, ¿no? Por eso es que hay que estar atentos a la hemodinámica del paciente. Entonces, en una secuencia rápida de intubación para un paciente promedio de 80 kilos, digamos que tenemos aproximadamente de 0 a 10 minutos para la preparación, de 0 a 5 para la preoxigenación, de 0 a 3 para el pretratamiento, premedicación. Tenemos muy poco tiempo para inducirlo con algún un paralizante muscular, ¿no? Relajante muscular, ya ves, succinilcolina antes, con metonidato, y ahora con nuevos relajantes musculares de nueva generación, mecuronio, rocuronio, entre otros, ¿no? De 20 a 30 segundos para posicionamiento óptimo para la laringoscopía, la maniobra clásica de Selig, ¿no? Posteriormente, de 0 a 45 segundos para tener en cuenta nosotros algunos parámetros, como por ejemplo, digamos, ETCO2, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este parámetro? Este parámetro es un monitoreo del CO2 exhalado, ¿no? Durante el ciclo respiratorio e intercambio de CO2, recordemos a nivel alveolar, y eso lleva a la presencia de un monto predecible de CO2, el aire exhalado. Sin embargo, la detección de CO2 en niveles anómalos corrobora el hecho de que en estos casos probablemente el tubo endotraqueal estaría buena o mala colocación, dependiendo de los valores que nos den, ¿no? Y bueno, esto debido a que si es que, por ejemplo, el tubo pasara al esófago, no produciría los niveles habituales de CO2 durante la exhalación, ¿sí? Bueno, de todas maneras, recordemos también que tenemos que confirmar una correcta intubación, ¿no? La evaluación incluye el paso del tubo endotraqueal con una adecuada técnica a través de cuerdas vocales, debemos tener una adecuada auscultación pulmonar, un adecuado compliance, ¿sí? A la auscultación, ¿no? Auscultar el epigastrio, escucharlo, oír de que no esté pasando aire, ¿no? Porque si no vamos a estar en el esófago y tendríamos que reiniciar toda la maniobra. Y debemos evaluar la elevación del tórax durante las primeras ventilaciones a presión positiva, ¿no? Esto nos va a orientar a que está habiendo una buena insuflación. La visualización y la condensación del vapor de agua cuando traquea también es un signo que nos indica que estamos en una correcta intubación. Actualmente ya se incluyen otros parámetros como la oximetría de pulso, ¿no? Entre otros, ¿sí? Manejo de la vía aérea difícil como tal. Entonces, habíamos definido la vía aérea difícil desde un punto de vista conceptual. Sin embargo, ya desde un punto de vista operacional, la situación clínica en la que se experimenta la dificultad para mantener una saturación adecuada, por encima de 90 cuando menos, por encima del 90%, con mascarillas de ventilación convencionales o una dificultad al momento de la intubación traqueal o ambos escenarios que pueden suscitarse en determinados contextos. Dificultad para la intubación orotraqueal de un médico entrenado en más de 3 intentos o durante más de 10 minutos. Esto ya se conoce como vía aérea difícil, como una definición ya operacional. ¿Correcto? Bien. Hay algunas entidades patológicas muy evidentes para determinar una vía aérea difícil. Por ejemplo, infecciosas, una epiglottitis, un CRAP,
un acceso submandibular, faringeo, una angina Ludwig, neumonías, papilomatosis, tétanos, entre otros, que van a alterar un poco la musculatura respiratoria. Eso es en cuanto a lo infeccioso. En cuanto a lo traumático, por ejemplo, cuerpos extraños, lesión de columna cervical, hay que tener mucho cuidado con este proceso que hemos descrito para una intubación rápida, porque si tenemos un paciente politraumatizado con lesión cervical, debemos procurar rápidamente la inmovilización mediante un collarín hasta estar seguros de que no haya una inestabilidad en la columna cervical. Fracturas de base de cráneo, evaluar si hay el signo de mapache clásico, los equimosis perioculares, la lesión mandibular o maxilar. Recordemos de que si tenemos lesiones a este nivel, debemos tratar de reducirlas o en todo caso tener bastante cuidado porque podemos lacerar al momento de la secuencia rápida, ¿no? Fractura laringea, con lo cual ya nos queda posiblemente una traqueostomía u otro procedimiento. Edema laringeo por situación, mucho cuidado, ¿no? Porque si es que hay un edema laringeo muy marcado, que nos va a generar una desaturación, vamos a tener que reintubar al paciente. Y nuevamente no es un buen indicador. Neoplasias, como cuáles? Tumores de la vía aérea superior, por ejemplo, tumores laringeos, faringeos, tumores de la vía aérea inferior, como por ejemplo, tráqueas, bronquios, incluso mediastino, que pueden, digamos, limitar un poco nuestra técnica al momento de intubar al paciente, ¿no? Zonas post-irradiación también es importante. En cuanto a algunos factores inflamatorios, ¿son importantes? Claro que son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una artritis reumatoide o una espondilitis anquilosante, situaciones en las cuales vamos a tener, por ejemplo, una columna muy rígida en algunas ocasiones, con poca movilidad, definitivamente esto va a ser un indicador de una vía aérea difícil. No vamos a poder tener toda la movilidad que quisiéramos sobre el cuello. Esclerodermia, sarcoidosis y angioedema también como variantes inflamatorias que pueden empeorar nuestra técnica. Otras alteraciones, por ejemplo, las endocrinológicas, ¿no? Diabetes mellitus, que genera obesidad, que genera cierto inestabilidad en el paciente, como podemos tener complicaciones agudas como la cetoacidosis. Esto a su vez, digamos que nos ayuda y nos difiere un poco el diagnóstico final del paciente como la causa subyacente de lo que está descompensando. Acromegalia, obviamente por las variantes anatómicas que pueden haber en cuanto a la quijada, en cuanto a la estructura y la anatomía del paciente, el bocio, obviamente, también debido a que es una tumoración a nivel cervical y esto dificultará nuestra técnica, y la obesidad. Entonces, dentro de lo que es la vía aérea difícil, debemos indicar de que hay una dificultad para la ventilación con mascarilla. Y si esto existe, no es posible proporcionar una adecuada ventilación debido a una o más de los siguientes problemas. El sellado de la mascarilla no es el adecuado, puede haber una fuga del gas, del aire excesivo o una resistencia excesiva a la entrada por una obstrucción que está pasando con el paciente. O la salida de gas, ¿no? Por alguna otra circunstancia. Un barotrauma, un trauma torácico, bueno, muchas causas, ¿no? Sobre todo las traumáticas, no son predecibles en algunas ocasiones. Los signos de insuficiencia frente a la ventilación con mascarilla incluyen una ausente la elevación pecho, como habíamos recomendado, que hay que visualizar, una ausencia de ruido respiratorio, cianosis, dilatación gástrica, disminución de la saturación, y el parámetro que habíamos explicado ya, que es una concentración de CO2 ausente o disminuido, ¿no? ¿Por qué podría estar ausente o disminuido el CO2? Más bien un paciente que está con problemas ventilatorios, porque probablemente estemos en otra vía o esté habiendo un bypass o estemos con una mala técnica, ¿no? Dentro de lo que estamos describiendo,
Hay otros conceptos también, como por ejemplo, una laringoscopía difícil. ¿Qué es esto? Es la situación en la que no es posible visualizar cualquier porción de las cuerdas vocales después de múltiples intentos en la laringoscopía convencional. Otra definición es la difícil intubación traqueal. Lo mismo, pero para la tráquea, que requiere múltiples intentos, por lo menos 3 hemos quedado en el punto de corte, ¿no? Y es la presencia o la ausencia de una en la presencia o ausencia de patología traqueal, quemadura de vías aéreas, entre otros, ¿no? Intubación fallida, ¿no? Es la ubicación del tubo endotraqueal que falla, ¿no? Es una inadecuada intubación, en donde hay una falla después de varios intentos de intubación. Entonces, bueno, hasta ahí estamos definiendo algunos conceptos, ¿no? Luego, en este punto ya debemos hacer una comparación crítica en cuanto a cuáles son las diferencias eh, para la intubación en los diversos servicios. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aspectos de la vía aérea para el manejo. ¿Cuáles son los goles? ¿Cuáles son a lo que debemos apuntar, ¿no? En cuanto a la medicina de emergencia, obtener una vía aérea definitiva, porque posiblemente el paciente vaya a necesitarlo por un buen tiempo, para estabilizarlo. Mientras que por el lado de anestesiología, ¿no? Habitualmente son pacientes en donde el paciente ya está previamente inconsciente, ¿no? Entonces, digamos que debemos tener un poquito de más calma porque el paciente ya habitualmente ya viene un poco, eh, digamos, predispuesto para el procedimiento, va a haber una cooperación, el paciente no es un paciente de emergencia, es un paciente cuya cirugía o procedimiento se está dando con antelación, no es un paciente que viene de pronto a la emergencia para, digamos, eh, movilizar todo el equipo y con la incertidumbre de no saber cuál es el diagnóstico del paciente, ¿no? Y tienen características estos pacientes, obviamente. Por ejemplo, en el caso de la medicina de emergencias, o emergenciología, urgenciología, ¿no? Siempre es urgente o emergente. Mientras que habitualmente para la anestesiología, sea intubación difícil o no, habitualmente son situaciones selectivas, entonces no nos da tiempo al anestesiólogo a ver qué tan difícil o qué tan factible es la intubación o qué técnica específica va a usar, ¿no? Por ejemplo, en la medicina de emergencia vamos a tener que tener ciertas precauciones en cuanto a la estabilidad de la columna cervical, mientras que en anestesiología los pacientes vienen ambulatorios, entonces no hay que tener tantas precauciones en cuanto a la estabilidad de la columna cervical. En medicina de emergencia, un traumatizado con collarín, uno no sabe hasta que hay una evaluación clínica, ¿no? En cuanto a, eh, por ejemplo, una falla respiratoria central, digamos que son comunes si es que el paciente llega muy chocado o llega con algún grado ya avanzado de la enfermedad que está generando esta situación. Es frecuente en medicina de emergencia tener una falla respiratoria, COVID, etc., ¿no? Mientras que en anestesiología, el paciente viene ambulatorio, incluso viene con su prueba de COVID negativo. Digamos que no hay problema con eso tanto. Eh, Habitualmente, si es que ocurre una emergencia, el paciente se asume que tiene el estómago lleno, no tendría por qué estar en ayunas el paciente. Si es un accidente automovilístico, no tiene por qué estar en ayunas, mientras que en anestesiología se indica el NPO, nada por vía oral. Habitualmente, la preparación en medicina de emergencias es de segundos a minutos, mientras que en anestesiología, una cirugía programada, tenemos horas a días para anticiparnos a una situación compleja o una situación difícil. Alternativas para una vía aérea fallida, una vía aérea difícil, por ejemplo, en medicina de emergencia debemos progresar una vía aérea definitiva, ¿no? Ya empezó la incubación con algún otro, la endoscopía, el LMA, entre otros tipos de procedimientos, mientras que en anestesiología se puede sencillamente despertar al paciente, cancelar la cirugía, cancelar el procedimiento o hasta asegurar que la vía aérea del paciente esté
Ah, bueno, acá hay factores anatómicos que afectan la laringoscopía. No nos olvidemos. El cuello corto, incisivos sobresalientes, paladar alto, arqueado y largo, situaciones en las que vamos a tener una laringoscopía un poco más difícil y una mala movilidad del cuello por factores como desde una artrosis cervical hasta alguna tumoración, entre otro tipo de circunstancias que limiten un poco la movilidad o la técnica laringoscópica. Entonces, dentro de lo que habíamos mencionado, la distancia de incisivos, ¿no? Se divide en 4 clases, dentro de los cuales cada una tiene una medida. La clase 1 es más de 3 centímetros, la 2 es de 2,6 a 3 centímetros, la 4 es de 2 a 2,5 centímetros, y la clase 4 es de menor a 2 centímetros, con lo cual pues vamos a tener definitivamente un mal indicador en cuanto a nuestro proceso. Una distancia tiromentoniana, sí, grado 1, 2 y 3, la escala de Patil-Andretti. Y bueno, grado 1 es donde vamos a tener una distancia de más de 6,5 centímetros, grado 2 de 6 a 6,5 centímetros y grado 3 de menor de 6 centímetros. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a tener una laringoscopía o una intubación endotraqueal muy difícil, ¿no? Ya vamos a necesitar incluso el apoyo de alguien más experimentado en algunas ocasiones. La clasificación de Comar que habíamos revisado hace unos minutos, recordemos que clase 1, 2, 3, 4, ¿no? En donde depende de la visualización de las cuerdas vocales, ¿no? Y lo que significa es que vamos a tener una intubación un poco más difícil a medida de que vayamos aumentando en cuanto a la clasificación. Otro ítem importante es la distancia esternomentoniana, entre el manubrio del esternón a la mandíbula en su parte inferior. ¿Qué significa esto? Significa que es un indicador de la movilidad de la cabeza y el cuello, ¿no? Es un mal indicador si es que no tenemos esta distancia. Habitualmente es 12,5. Bueno, entonces continuamos con la vía aérea difícil. Y para esto, la Sociedad de Anestesiología Americana, o la Sociedad Americana de Anestesiología, se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debemos preguntarnos al inicio para evitar problemas de manejo de la vía aérea? Y bueno, aquí nos responden: dificultades en cuanto a la ventilación, dificultades en cuanto a la intubación, dificultad con el paciente para la cooperación, paciente que no coopera, hay que sedarlo, demora más el procedimiento, paciente que está muy tenso, no relaja, ¿sí? O también el escenario en donde vayamos a tener una difícil traqueostomía, que es la alternativa, ¿no? Definitiva. Bueno, habitualmente, ¿qué se hace en estas circunstancias? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos sencillamente es, eh, bueno, valorar si es que el paciente amerita una intubación, va a cooperar, va a ser una adecuada intubación despierto o intubación tras una inducción o anestesia general, ayudar como anestésico para poder facilitar la intubación. Algo que también debemos valorar, además, aparte, es la técnica, si es que va a ser no invasiva, con intubación, o una técnica invasiva, ¿no? Con una intubación un poquito más avanzada, ¿no? Mantenimiento de la ventilación espontánea, ¿sí? Mantener al paciente con ventilación espontánea, no va a haber problemas, el paciente no está en un delirium en el cual se va a arrancar el tubo, o hay que suspender la ventilación espontánea y colocarlo en tubo, con sedantes, entre otros. Entonces, hasta ahí estamos con una vía aérea difícil. Ya tenemos las situaciones previas que debemos preguntarnos antes del abordaje, y una vez que estemos abordando, preguntarnos si la intubación va a ser con el paciente despierto, si va a ser con el paciente despierto, o después de una inducción con anestesia general, inhalatorios, endovenosos, entre otros, ¿no? Si va a ser una intubación con el paciente despierto, la técnica puede ser no invasiva, ¿sí? Con anestesia general, por lo general, con ventilación, con mascarilla facial, laringe, anestesia local o para anestesia de cualquier índole, ¿no? Digamos que esto es un marcador y nos está indicando de cuán factible va a ser hacer este procedimiento. Es que
que la técnica es no invasivo, si tenemos éxito, perfecto. Si fracasamos, ¿qué debemos hacer? Abandonar. No tenemos apoyo, no podemos pedir ayuda a alguien más experimentado. Fracaso en cuanto a si es que hay, por ejemplo, una alternativa como anestesia general, como ventilación por mascarilla facial, como decíamos, o mascarilla laringea, que también es una alternativa, o anestesia local para la cirugía, ya no tenemos por qué intubar al paciente, sino anestesia local o anestesia regional, ¿sí? Si la técnica podría ser invasiva, si es que fracasamos, podríamos optar por una técnica invasiva, claro que sí, una traqueostomía quirúrgica, una traqueostomía percutánea, ¿sí? Son las opciones que nos da este flujograma de la Asociación Americana de Anestesiología. Si en el intento de intubación después de la inducción en la anestesia general, ¿no? Tenemos éxito, perfecto. Si fracasamos, ¿qué puede pasar? Bueno, a partir de ese punto considerar pedir ayuda, recuperar la ventilación espontánea, cesar y dejar que el paciente se oxigene por su propia cuenta, ¿sí? Y tratar de despertar al paciente incluso. Ya lo indujimos con algún anestésico general. Si la ventilación adecuada se da con la máscara facial o es inadecuada. Si la ventilación es adecuada con la máscara facial, perfecto. Es una vía aérea no emergente, no tenemos por qué caer en una emergencia en este aspecto. Podemos volver a intubar. Si hay una intubación fallida, hay métodos alternativos, como hemos conversado. Por ejemplo, ¿qué alternativas aquí en este punto plantea el flujograma? Cambiar de palas, de laringoscopio, una intubación a través de una mascarilla laringea, es una opción, intubación con el fibroscopio, ayudarnos con un estilete, usar una guía luminosa, intubación retrógrada, intubación. Estas situaciones son más alternativas, ¿no? Si hay éxito, perfecto. Si es que hay un fracaso tras múltiples intentos, debemos ya considerar despertar al paciente, considerar nuevamente preparar al paciente estando despierto o cancelar la cirugía o el procedimiento que se vaya a hacer. Otras opciones, ¿sí? Que ya habíamos conversado y que vamos a desarrollar más adelante, que son alternativas, como la traqueostomía, entre otros, ¿no? Que hemos conversado. Técnicas invasivas, traqueostomía, como decíamos, percutánea o quirúrgica, sin la ventilación, con mascarilla facial o laringea, se vuelven inadecuadas, ¿sí? Si es que estos escenarios se vuelven inadecuados, ¿qué dice la Academia de Anestesiología? Es solicitar la ayuda de alguien más experimentado, si a pesar de esto se fracasa, pues, técnicas invasivas, éxito perfecto, lo mismo básicamente, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con qué alternativas nos propone, porque hay muchas alternativas, ¿no? Dentro de las cuales, ¿cuáles están, doctor? Bueno, en el plan A, el plan es la intubación, este flujograma podemos ver que el plan A es la intubación, ¿sí? Con la laringoscopia directa, si hay éxito, listo, intubación local. Si fallamos, podemos optar y ya nos recomienda en el plan B opciones directas, ¿no? Nos recomienda la academia eh, la mascarilla laringea, ¿no? La mascarilla laringea o la mascarilla laringea para intubación. La mascarilla laringea para intubación. En cuyo caso, si es que tenemos éxito y confirmamos, entonces pues podemos confirmar nuestra correcta posición con el fibroscopio traqueal y bueno, a través de las intubaciones con estos aparatos podemos ya tener el procedimiento adecuado, ¿no? Otro plan es el plan C, que es mantener la oxigenación, ventilación, eh, y digamos que podríamos premedicar al paciente en este punto, asegurar una adecuado compliance, adecuados parámetros ventilatorios, y con esto, si es que no se, si es que se sucede, definitivamente podríamos tener la posibilidad, si es que ya lo hacemos, de postergar la cirugía, despertar al paciente si no lográramos intubarlo adecuadamente, o si ya lo pudimos hacer, perfecto, continuar con nuestro plan, ¿no? La mascarilla faríngea, la mascarilla laringea, perdón, la mascarilla laringea es un
una alternativa que hoy en día todas las guías recomiendan, ¿no? Que puede mejorar la oxigenación en el paciente y ser una excelente alternativa, ¿no? Sin embargo, si es que pues a pesar de esto no podemos tenerlo, ya veríamos una opción, una cricotiroidectomía o bueno, en todo caso, una cánula a este nivel. La vía aérea difícil, ¿no? La máscara laringe es esta, se la presento, es esta, y la técnica de inserción es bastante sencilla, bastante más sencilla, incluso según lo que comparan estos estudios. Hay un estudio que compara la mascarilla laringea convencional versus la mascarilla laringea para intubación. Son diferentes, ¿eh? Ya vamos a ver. Esta es la primera. Sí. Esta es la técnica, es abrir la boca del paciente con los dos dedos de una mano para tener la otra mano libre. La otra mano, pues lo que va a hacer es sujetar la mascarilla laringea como si fuera un lapicero en un punto de unión con la mascarilla, con el tubo, en ese punto, entre la unión de la mascarilla con el tubo, en este punto que estoy señalando con el puntero, es en el que debemos posicionarnos. Introducimos la mascarilla en la boca del paciente apoyándola sobre el paladar duro, sobre la parte superior del paladar, ¿no? Deslizarla hacia el fondo de la garganta, empujando con el dedo índice con cuidado, despacio, al deslizar la mascarilla sobre este punto, sobre el paladar duro, se previene que se enrolle, que haya un enrollamiento de su extremo, y hasta cierto punto también que se enganche sobre la lengua, ¿sí? Porque puede pasar, sobre todo en pacientes que están un poco inconscientes. Avanzar con la mascarilla hasta el fondo de la laringe hasta encontrar resistencia, ¿no? En este punto la mascarilla correctamente colocada debería ubicarse por completo detrás de la lengua, y en ese punto estaremos en una adecuada posición. No debes olvidar deslizar la mascarilla hacia abajo, sujetando su extremo, ¿no? Luego no debes olvidar llenar el manguito de la mascarilla con una cantidad de aire adecuada para que esté fija, ¿sí? Y, bueno, la cantidad de aire que debemos inflar habitualmente está impresa en la mascarilla laringe, ¿sí? Comprobar la posición adecuada de la mascarilla laringe, ocultando el tórax del paciente. Además, y eso es importante, además está indicada en la evaluación cuantitativa y cualitativa del CO2, de la cual ya habíamos conversado, ¿no? Medir el CO2 que está exhalando el paciente para de esta forma estar seguros de que estamos en la vía adecuada y que está funcionando adecuadamente nuestra mascarilla laringea. Comprobar si el tubo se encuentra en la línea media del paciente, no puede estar ni muy a la derecha ni izquierda, ¿no? Debe estar central para asegurar una adecuada perfusión durante todo el acto operatorio, durante todo el acto de intubación o durante la intubación que vaya a hacer el paciente, ¿sí? Y bueno, finalmente comprobar si la generación de las presiones, que pues las presiones altas de las vías respiratorias, producen algún tipo de fuga o se produce algún tipo de mezcla respiratoria, ¿no? Esto alrededor de la mascarilla, ver de que el corrugado esté sin alguna fuga, ¿no? A asegurarnos de que la vía esté adecuadamente colocada y que no haya ningún tipo de fuga de aire, ¿no? Porque esto si no va a complicar a nuestro paciente en urgencias, en todo caso, ¿no? Si es que fuera así y la fuga fuera por los lados del tubo, de todas maneras, ahí lo que podemos hacer es insuflar un poco más, unos mililitros de aire en la mascarilla para eliminar cualquier fuga, ¿no? Y si se mantuviera a pesar de eso, después de eso, pues hay que retirar la mascarilla, oxigenar al paciente e intentarlo más, una vez más, con una talla más grande, un tamaño más. Entonces, la que vimos acá es la mascarilla laringea convencional. Esta que estamos viendo acá, esta ya tiene otro nombre, se llama mascarilla laringea para intubación, nombres similares, ¿no? Sin embargo, es una versión modificada de la mascarilla laringea, la cual fue diseñada tanto para intubar intubación endotraqueal como para la ventilación en pacientes con vía aérea difícil, precisamente.
pacientes con vía aérea difícil tenemos esta alternativa precisamente, ¿no? Pacientes con vía aérea difícil, traumatizados, con inmovilización cervical, ¿no? Pacientes que definitivamente vamos a necesitar algún tipo de apoyo. Como apoyo ventilatorio, la tasa de éxito comparado con de esta mascarilla, que es la ILMA, la mascarilla laringia para intubación, ILMA, contra la anterior, bueno, la tasa de éxito comparado con la anterior, los estudios estiman de que es superior dentro de un 95 a 100% versus un 98%. Entonces, con esta mascarilla, incluso tenemos mayor posibilidad de acertar, ¿sí? Así no seamos tan peritos, tan expertos en intubación, este tipo de mascarillas, lo que el gancho, lo que nos vende es que es mucho más fácil la intubación con esta mascarilla, ¿no? La tasa de éxito con esta mascarilla, a ciegas incluso, es del 93 a 96% en comparación con la anterior. ¿Por qué es eso, autor? Precisamente por la forma y por la practicidad que tenemos en esto, ¿no? Eh, Es la ventaja, ¿no? Sin embargo, con la anterior, la intubación a ciegas es un poquito más complicado. Los ratios estiman un éxito muy variable, entre 19% a 93%, dependiendo obviamente de la experiencia del médico o del urgente, ¿no? Esta es la mascarilla, se acopla al manubrio y como verán aquí, tiene un cabo, tiene dos insufladores y bueno, básicamente es lo que nos va a ayudar en estos casos, ¿no? ¿Hay otras alternativas? Sí, hay otras alternativas. Definitivamente tenemos acá, por ejemplo, la vía aérea difícil, una alternativa del combitubo, ¿no? ¿Qué es el combitubo? El combitubo es una alternativa. Puede ser insertado, como verán acá tiene dos orificios de salida y uno que llega a la tráquea. Y bueno, la ventaja es que puede ser insertado tanto en la tráquea como en el esófago, logrando ventilar los pulmones en cualquiera de los casos, ¿sí? El tubo es de un material plástico similar al tubo laríngeo que habíamos visto, convencional, pero con doble luz, con dos balones. Una de las luces tiene una conexión proximal y una apertura distal. Uno de ellos tiene una salida por debajo, un balón más distal, tubo blanco, que estamos viendo acá. Y el otro se abre por los orificios existentes entre ambos balones, de azul, ¿ok? De los dos balones, el proximal, ¿sí? Se queda alojado en la hipofaringe al ser insuflado impide el reflujo del aire durante la ventilación. El distal normalmente queda alojado en el esófago y al inflarse impide el paso del contenido gástrico por la vía aérea, pudiendo introducir una sonda gástrica por ese lado. Entonces, tenemos un tubo que tiene dos aplicaciones, tanto para vía aérea como para vía gástrica, ¿no? Por el contrario, si se aloja en la tráquea, se va a producir un aislamiento de la misma, pudiéndose ventilar a través de este, ¿no? Eh, dos, dos ítems dentro de los cuales estas son las, ¿sí? Es una alternativa, sí, claro, es una alternativa de todas maneras para este tipo de procedimientos. Ahora, otra alternativa mucho más especializada, por así decirlo, es la videolaringoscopía. Sin embargo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Que en las unidades de emergencia no tenemos con facilidad o con frecuencia videolaringoscopia. Entonces, es una alternativa que un poco a veces la parte nacional tenemos trabajado internacionales, no tenemos esto a la mano, ¿no? Entonces, las otras alternativas vienen. Y bueno, si es que a pesar de esto, a pesar de la adecuada técnica, de la adecuada toma de decisiones, el adecuado posicionamiento de mis pacientes, que además cuento con mascarilla laringea, y a pesar de eso, no puedo hacerlo, no puedo, me demoro mucho, más de 10 minutos, más de 3 intentos, entonces hay una alternativa, sí, la vía aérea difícil, eh, su variante quirúrgica, ya saben muchos de lo que estamos hablando, ¿no? Traqueostomía, eh,
percutánea, la convencional, entre otros, ¿no? Ahora vamos a tocarlas todas, ¿ok? Mire, la vía quirúrgica, la vía aérea quirúrgica es una cuya, siempre la prioridad es mantener una adecuada vía aérea, ¿correcto? Las indicaciones de estas son siempre y cuando fallemos en las vías convencionales, haya una obstrucción inminente de la vía aérea, hay una imposibilidad para intubar al paciente, como habíamos dicho, orotraqueal, o ventilar al paciente con una máscara, una bolsa convencional, una colocación electiva por tumoraciones de la vía aérea superior que no podemos manejar, que no podemos traccionar, lesiones laringotraqueales por cualquier índole, traumatismos, entre otros, inmovilidad bilateral de la cuerda vocal, ¿correcto? Entonces, esta situación se propone un acceso quirúrgico. Recapitulemos la anatomía, ¿no? Dentro de la anatomía tenemos el hueso hioides, tenemos el notch tiroideo, tenemos el cartílago tiroideo, tenemos la membrana cricotiroidea, ¿ok? Y el cartílago cricotiroideo, el cartílago cricoides. Más abajo tenemos los anillos tractores, ¿correcto? Entonces, la primera alternativa siempre es la cricotirotomía, ¿sí? La cricotirotomía debe evitarse en niños menores de 8 años, ya vamos a mencionar por qué. Y bueno, básicamente por lo que aboga es, digamos, una técnica dentro de la cual vamos a tener previamente una zona anestesiada, una zona anestesiada, y vamos a tratar de generar una identificación de un espacio, la identificación del espacio cricotiroideo, ¿no? Mediante la palpación identificamos el cartílago tiroides, el cricoides, ya repasamos la anatomía, identificamos entre ellas la membrana cricotiroidea. Bisturí en mano, para los diestros en la mano derecha, dedo índice fija hacia arriba la laringe en el borde inferior del cartílago tiroides y vamos a realizar un corte horizontal de aproximadamente 1 centímetro, no más, en el espacio cricotiroideo. El corte, digamos que el corte debe ser profundo, debe llegar a la luz laringea y se prefiere que sea solo un corte, ¿sí? Para evitar la tejido adyacente, es la adecuada técnica. Y bueno, lo que vamos a cortar va a ser piel, tejido celular subcutáneo, la grasita debajo de la piel y la membrana cricotiroidea. Es lo que deberíamos cortar, no más que eso. No es una zona anatómica muy expuesta, por eso es que se prefiere esta técnica, ¿no? Después de eso, después del corte, vamos a generar una dilatación de la pinza con una pinza de Kocher, abriéndola en sentido vertical, ¿ok? En sentido vertical vamos a abrirla y bueno, pues esta maniobra puede utilizarse en el extremo proximal del mango del bisturí, introduciéndolo horizontalmente en el espacio cricotiroideo y girándolo para colocar en sentido vertical, lo que facilita la dilatación, ¿no? Vamos a dilatar nuestra incisión. Después de eso, acto seguido, vamos a introducir el tubo en promedio de 4.5 a 5 milímetros, unos 6 centímetros, aproximadamente, ¿sí? 5 dedos, 4 dedos, 6 centímetros, y vamos a insuflar el balón. Luego vamos a revisar nuevamente toda nuestra mecánica ventilatoria, una adecuada compliance, una adecuada insuflación simétrica del tórax, y bueno, finalmente vamos a conectar el ventilador, vamos a aspirar las secreciones, porque van a haber secreciones sanguinolentas, producto del corte. Y bueno, básicamente así tenemos una cricotirotomía. Una alternativa para esto es una traqueostomía, ¿no? La convencional, o la traqueostomía percutánea, ¿sí? En cuanto a la traqueostomía percutánea, lo que tenemos es que es un procedimiento que requiere un pequeño campo quirúrgico, no necesitamos ir al quirófano, una traqueostomía convencional, ¿sí? Y bueno, sabemos que se ha popularizado a mediados de la década de los 90 como una técnica mínimamente invasiva. Aquí
requiere una única, una pequeña incisión cutánea, ¿sí? La traqueotomía percutánea se basa en una técnica, que es la técnica de Seldinger, para canular venas y arterias, ¿no? Y la tráquea es atravesada percutáneamente por una aguja. Con una aguja, primero llegamos a la tráquea, a través de la cual se introduce una guía, ¿sí? Un introductor, es un bunch, se pasa sobre el alambre guiado, dilatando el tracto entre la piel y la tráquea, ¿ok? Y esto lo vamos a llevar hasta el tubo de traqueotomía para que pueda avanzar, ¿sí? Y la tráquea de esta forma va a estar ventilada. Entonces, es un procedimiento que está en boga, que es una alternativa válida y no necesitamos llegar a sala de operaciones, a quirófano, para hacerla en comparación a la traqueotomía convencional. ¿Ok? Esas son algunas alternativas, ¿correcto? Debemos recordar también que hay algunas contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, pues, obviamente si es que hay una incapacidad para hallar los reparos anatómicos, una incapacidad para la palpación del cartílago, por ejemplo, el cartílago tiroides, ¿sí? Una incapacidad para localizarlo, ¿sí? A la palpación, el cricoides, el reparo anatómico, que debemos localizarlo para poder tener el reparo anatómico en la membrana cricotiroidea, ¿sí? Si es que no localizamos esto, definitivamente no vamos a poder realizarlo, ¿no? La traqueotomía debe realizarse entre el primero y el tercer anillo traqueal, no se olviden, ¿eh? Y bueno, debe evitar algunos cartílagos adyacentes, ¿no? Es crucial de que se puedan identificar. Algunas contraindicaciones, como conocemos, son si es que hay una masa subesternal que ya nos impide realizar un adecuado abordaje óseo, una masa subesternal. De todas maneras, no van a permitir que nosotros podamos acceder a estos puntos de reparo anatómico, ¿no? Recordar también de que, por ejemplo, algún trastorno de la coagulación puede contraindicar nuestro procedimiento. Entonces, si el paciente tiene una displasia sanguínea, una cirrosis con un INR prolongado, una, una deficiencia en un factor de la coagulación, paciente cuyo preparación se conozca, el caso de pacientes ambulatorios, ¿no? Que programados, o un paciente que empieza a sangrarnos en urgencia, no contamos con eso, ¿no? Por eso es que cuando el paciente llega, se le piden los exámenes basajes, que incluyen perfil de población, recuento de plaquetas dentro del hemograma y todo eso, ¿no? Recordar que los niños, ¿por qué los niños menores de 8 años en general, ¿no? Mire, los autores no abogan por la traqueotomía percutánea, sobre todo en los niños, los menores de 15 años, sobre todo, pero los menores de 8 años con más hincapié, debido a que hay una dificultad para palpar la tráquea por su delgado diámetro, ¿no? Su pequeño diámetro, y porque, bueno, los anillos cartilaginosos de estos pacientes son delicados y compresibles, entonces esto no significa una contraindicación parcial. También se requiere cierta fuerza para perforar la piel y la tráquea. Como estos son colapsables, en algunos casos puede generar un poquito más de problemas este procedimiento. Entonces, como hay una dificultad para perforar estas estructuras, lo que disminuye es el diámetro anteroposterior traqueal y aumenta la probabilidad de perforar la pared membranosa, aumenta la probabilidad de pasarnos con el corte y tener un corte a ambos lados que definitivamente nos va a condicionar una hemorragia, ¿sí? Otra contraindicación sería variantes anatómicas, obviamente. Y bueno, como una nota adicional, recordemos que la traqueotomía percutánea, en comparación a la convencional, no debe utilizarse ante emergencias de las vías aéreas respiratorias en promedio, porque habitualmente para una confirmación debería disponerse un fibroscopio flexible, ¿no? O con lo menos el rígido, ¿sí? Porque a veces
como habíamos comentado, no es posible en emergencia, ¿no? Y en estos casos, el acceso de emergencias o de la vía aérea, ¿no? Y la tráquea debe ser alcanzado mediante la glicotiroidectomía, ¿no? En comparación a la traqueostomía percutánea o la traqueostomía convencional. Sí, eso es en cuanto a algunos puntos. Algo más que debemos comentar en este punto es que hay situaciones, ¿sí? Escenarios dentro de las vías aéreas, ¿sí? Por ejemplo, una vía aérea difícil, no conocida, es decir, esta es una entidad en la que se presenta por dos circunstancias, ¿no? Porque no se conoce o no se sospecha la dificultad del manejo de la vía aérea, ya sea por una mala evaluación inicial del paciente, estamos apurados, emergencias, o va a ser muy rápido, o porque el paciente no cuenta con predictores, ¿no? No sabemos si viene con una displasia niño, un factor de la población, que nos haga sospechar, ¿no? Algún indicio que nos haga un familiar, a veces llegan sin familiar los pacientes de emergencia, ¿no? Para trauma shock, para esas unidades, y no nos hace sospechar de que, pues, efectivamente hay una alteración del paciente en cuanto a la población, en cuanto a la estabilidad, en cuanto a algún antecedente que necesitamos conocer o por nosotros mismos, por hacer una mala evaluación, una mala historia clínica, o por falta de familiares, falta de información por el paramédico que haya traído al paciente, ¿no? Entonces, esa es una vía aérea difícil, no conocida o desconocida. Recordemos también que, bueno, al momento de la extubación, ¿sí? Al momento de la extubación, eh, una vez que insertamos en nuestra mascarilla, en nuestro tubo, estamos con el paciente estable, bien, evitamos la bradicardia, evitamos la hipotensión eh, refractaria, pero si es que después de eso no aseguramos que vaya a haber una adecuada extubación, en el momento de la extubación puede haber problemas, ¿no? Y la extubación de una vía aérea difícil no es una excepción, eh, considerada una situación especial que puede incluso excluir una extubación segura. Ojo, si el paciente tiene un acceso difícil, también vamos a tener una extubación difícil, ¿sí? Hay que estar preparados para eso, porque puede suscitarse un poco más complicaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede haber una laceración de las estructuras adyacentes, una laceración completa o parcial de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a tener un paciente disfónico después, con una hemorragia en ese momento, con un mayor tiempo de recuperación. Entonces, es considerado continuar con una intubación braquial durante periodos de posoperatorio inmediato, ¿sí? Hasta que no aseguremos la extubación con seguridad. Eh, Además, debemos esperar que se cumplan con ciertos criterios de ventilación espontánea eficaz, ¿correcto? O sea, eh, al momento de extubar debemos conocer que el paciente ya esté con algunos reflejos recuperados, reflejo de oxígeno, reflejo de dilución, una evaluación neurológica adecuada para poder realizar la extubación sin inconvenientes, con normalidad. ¿Sí? Debemos conocer estos reparos, porque si es que no se asegure el paciente aún sigue, hemos bajado el anestésico, hemos bajado la dosis de todos los inductores, midazolam, propofol, pero a pesar de eso el paciente no despierta adecuadamente o no recupera algunos reflejos, incluso debemos pedir algunos exámenes auxiliares, ¿no? Tomografía, visualizar bien el estado hemodinámico primero y después el estado neurológico, ¿no? Para ver si es que el paciente definitivamente va a necesitar un estudio más y ver si es que va a ser seguro en la extubación o si debe quedarse en la extubación más tiempo o hasta que se le haga otro procedimiento. La extubación debe realizarse con un paciente que se encuentre idealmente ya alerta, ¿no? Abierto, con reflejos protectores de la vía aérea, y también ese reflejo de tos, porque si no, vamos a tener el paciente que extubamos, pero al día siguiente va a estar todo aspirado, con una neumonía nosocomial, una neumonía aspirativa, con riesgos, ¿no? Sin reflejos neurológicos prescindibles para poder una recuperación adecuada. Que no haya una evidencia de edema, una
hemorragia laringea o una hemorragia intratráquea, ¿sí? Por algún tipo de laceración, entre otro tipo de factores. ¿Okay? Entonces, definitivamente este es el manejo habitual, convencional de la vía aérea difícil. ¿Sí? Recapitulemos un poco en cuanto a la hipotiroidectomía, que es una alternativa, la primera alternativa y la alternativa principal para si es que no podemos lograr la intubación adecuada con los métodos convencionales, hipotiroidectomía como la primera alternativa quirúrgica, y si es que no, una traqueostomía convencional o una traqueostomía percutal. ¿Sí? Algo más que faltaba mencionar, y es importante, es que los pacientes con una vía aérea difícil definitivamente no son pacientes que vamos a, porque el promedio tiene todo el tiempo. Sin embargo, si es que vamos a aventurarnos a iniciar un proceso de innovación, siempre recordar de que incluso la Sociedad de Anestesiología Americana recomienda tener a alguien al costado, alguien que tenga cierta experiencia similar o mayor a la nuestra, ¿sí? Porque si no podemos poner en riesgo al paciente, ¿correcto? Entonces siempre recordar esto, recordar de que si es que a los primeros intentos sin ningún anestésico eh, sistémico, no hay problema, si no nos sale, no hay problema, podemos reoxigenar al paciente nuevamente, prepararlo nuevamente, intentarlo, y ahí sí tenemos mucho más tiempo. Lo contrario a un paciente en cuyo caso esté anestesiado y esté dormido, y ya está dormido, claro, vamos a tener mayor cooperación, porque va a depender de nuestra habilidad nada más, ya no de la cooperación del paciente, pero de todas maneras inicia un reloj de arena, un tiempo promedio dentro del cual nosotros debemos intubar al paciente. ¿Sí? Eh, o- otro, eh, Otra cosa que falta mencionar acá es que actualmente esos pacientes debemos definirlos al inicio, ¿no? Si es que es un paciente, por ejemplo, que va a necesitar por un Glasgow disminuido, un Glasgow bajo, ¿no? Una intubación, si es que va a permanecer con una intubación sin sedación o con sedación. Recordemos que estados neurológicos profundos habitualmente solo se necesita intubación, porque el ajo ha bajado, prevenimos la aspiración, pero si el ritmo respiratorio no altera, no tenemos por qué sedarnos, ¿no? Y complicar un poco y volverlo al paciente un poco más dependiente de medicamentos a medida de la cual se diagnostica, ¿no? Porque esta intubación, tanto la intubación por secuencia rápida de pacientes normales, sin ningún tipo de alteración anatómica, como la intubación de la vía aérea difícil, son un intermedio, ¿no? Son un intermedio para un diagnóstico o un tratamiento definitivo para el paciente. Entonces, si es que vemos que pues, es una cetoacidosis diabética que tiene gran posibilidad de recuperación los primeros días, no necesitamos conectarlo al tubo necesariamente si es que no tiene parámetros oxigenatorios bajos, ¿no? Vamos con esto preparándolo para para la, la recuperación, ¿no? Y aparte de esto que estábamos comentando, contamos con algunos otros servicios. Entonces, estos servicios que tenemos, por ejemplo, son básicamente las interconsultas. No hay que por qué complicarnos tampoco. Si es que no tenemos eh, resultado deseado, podemos interconsultar fisiología una vez ya estabilizado el paciente, o en todo caso, también tratar de, digamos, acceder mediante algún especialista que esté RT en área clínica, ¿no? Para que nos pueda asesorar con este tipo de alternativas, ¿no? Este es un escenario que no se prefiere, si se puede, hay que tratar de estar bien preparados, pero es un escenario para el cual debemos de todas maneras estar
visto, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado en cuanto a la charla. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el tema? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? No hay problema, pueden hacerla. Eh, bien, bueno, básicamente es esto. Muchas gracias. Igual cualquier consulta nos pueden escribir al correo y le van a hacer ya certificados para esto, previa evaluación, ¿no? Gracias. Bien, gracias a ustedes participantes, gracias doctor por su excelente ponencia. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si no hay preguntas. Doctor, continuamos con el otro link para el próximo curso. Muy agradecidos a todos. Gracias. Ok, gracias.